Shabbat Shalom, les habla su servidor Héctor Alejandro, quien les estará compartiendo el estudio de la parashá de esta semana que lleva de título Tetzaveh, y ordenarás. Esta porción la encontraremos en el libro de Éxodo Shemot y abarca desde el capítulo 27, verso 20, hasta el capítulo 30, verso 10. Sin embargo, nos estaremos enfocando en los dos primeros capítulos que hablarán de forma bastante detallada acerca de las vestiduras sacerdotales. Sin más preámbulos, comencemos. Nuestro Rosh Pasuk comienza de la siguiente manera: Veatá tetzaveh et Bnei Israel, y tú habrás de ordenar a los hijos de Israel. Sabemos por el contexto que esto lo está diciendo Hashem a Moshe. Pero antes de continuar, quiero que nos detengamos aquí por un momento para compartir el comentario de algunos famosos exégetas acerca de esta porción de la Torá. Comenzaremos con el comentario del rabino Moshe ben Nachman, conocido bajo los apodos de Rambam o Nachmanides. Este exégeta, oriundo de Girona, en Cataluña, a comienzos del siglo XIII, comenta lo siguiente. Ramba establece la diferencia entre el lenguaje usado en la parashá anterior, donde se ordenó la construcción del Mishkan, y el lenguaje utilizado en esta parashá Tetzaveh, donde se hablará del contenido de la menorá y de la designación de los Kohanim y la confección de sus ropajes. Mientras que en la parashá Terumá se emplea el verbo behasita y habrás de hacer, en nuestra parashá se emplea el verbo veatá tetzaveh, es decir, y habrás de ordenar, lo que para Rambam quiere decir que será el mismo Moshe directamente el que deberá ordenar a los hijos de Israel, y de ahí la palabra veatá, es decir, y tú. Veamos ahora la opinión de Rabí Abraham ben Meir Ezra, mejor conocido como Ibn Ezra, quien vivió en España en el siglo XI de nuestra era. Para Ibn Ezra, el inicio de esta parashá sigue un orden lógico, ya que en la parashá anterior quedó completada la relación de los elementos sacros que contenían el Mishkan, mientras que en la parashá Tetzaveh se hablará de las personas que estarán al servicio del Mishkan y de sus funciones exclusivas. Y una de esas funciones era el encendido de la menorá. La parashá recalcará que las personas que estarán al servicio del Mishkan serán distinguibles por su linaje, familia y ropajes. Y la parashá seguirá enunciando las funciones de los Kohanim, que serán enseñados e instruidos en su función por el mismo Moshe. Por otra parte, cabe recalcar que el nombre de Moshe no figura ni una sola vez en esta parashá. Es esta la única vez en la cual no aparece el nombre de Moshe desde su nacimiento. Si este hecho no fuere casual, podría indicar que Moshe da toda la prioridad a su hermano Aarón, que va a ser el primer Cohen, es decir, sacerdote, secundado por sus hijos. Quiere decir, en otras palabras, que la función sacerdotal es estrictamente distinta de la autoridad suprema, o sea, la de Moshe, cuyos límites son determinados por la revelación. A partir de este momento, la función recaerá sobre Aarón, Cohen Gadol o sumo sacerdote, mientras que la autoridad legislativa estará representada por Moshe, llamado por la Torá Mehokek, que quiere decir legislador. Por eso, a Moshe le incumbe la función de investir al Cohen Gadol en sus funciones. Más tarde, en la historia de Israel, esta atribución corresponderá al presidente del Sanedrín. Todo esto viene a indicar que el Keter Torah, es decir, la corona de la Torah, atribuida aquí a Moshe, es superior al Keter Habodá, es decir, la corona del culto. Además, la corona de la Torah es accesible para todo judío, sin diferencia de origen, mientras que la corona del sacerdocio está limitada a Aarón, el sacerdote, y se transmite por herencia solamente a sus descendientes. Para finalizar esta breve introducción, quiero compartir el comentario de Rabbi Eliyahu ben Salomón Salman,
mejor conocido como el Gaón de Vilna, quien vivió en Lituania en el siglo XVIII y comenta lo siguiente. Él dice que por lo general y de acuerdo con el calendario hebreo, la Parashá Tetzaveh, donde no figura el nombre de Moshe ni una sola vez, se lee en las sinagogas alrededor del 7 de Adar, fecha de la desaparición física de Moshe Rabbeinu, de acuerdo con la tradición oral de Israel. Terminada esta breve introducción, entraremos ya en materia. Continuamos estudiando los dos primeros versos de nuestra porción, que dice así: y tú habrás de ordenar a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, a fin de hacer arder ner tamid, es decir, luz perpetua, en la tienda de reunión, del lado de afuera del parójet o velo, que está ante el testimonio. Aarón y sus hijos las pondrán en orden desde la noche hasta la mañana delante de Hashem, como estatuto perpetuo para las generaciones de los hijos de Israel. Hemos traducido la palabra tamid como perpetua, pero los rabinos a lo largo de los siglos han tenido sus diferencias en cuanto al significado de esta palabra. De acuerdo a algunos, como Rashi, esto quiere decir que la menorá estaba encendida únicamente de noche y no permanentemente, mientras que para otros comentaristas sostienen que el Ner Ma'aravi, que es la lámpara central de la menorá, sí quedaba encendida a perpetuidad, y de ahí que hasta nuestros días en la sinagoga haya un Ner Tamid o luz perpetua pendiendo o colgada sobre el Aarón HaKodesh, el arca de la Torá. En las sinagogas tradicionales, este Ner Tamid sigue siendo alimentado con aceite, tal y como lo era en el Mishkan y más tarde lo será en el Beit HaMikdash. Quiero mostrarles a continuación una serie de fotos de sinagogas alrededor del mundo en donde podemos apreciar el Ner Tamid, es decir, la pequeña lámpara que se encuentra frente al Aarón. Aquí tenemos esta otra, pegada completamente del techo. Aquí tenemos una bastante hermosa en forma de lámpara de aceite, asemejando a las que se usan en las sinagogas tradicionales. Tenemos esta otra con un diseño bastante moderno. Finalmente, quiero compartirles este dato interesante. Por supuesto, esto no es una sinagoga, esto es una iglesia católica, y quiero compartirles algo que se llama el cirio pascual. El cirio pascual es un enorme velón que debe durar durante todo el año litúrgico y es cambiado durante el sábado santo, el sábado previo a la resurrección de Jesús durante la Semana Santa. Es bastante interesante, pues estoy convencido que los orígenes de esta luz que alumbra el altar donde está el sacerdote tienen su eco en el Ner Tamid que se mantiene hoy en día en las sinagogas. Continuamos leyendo los versículos 1 y 2 del capítulo 28, que dice así: y tú harás que Aarón, tu hermano, junto a sus hijos, se acerquen a ti de entre los hijos de Israel para servir ante mí. Aarón con sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y habrás de hacer vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, que le den Kabod Ultifaret, gloria y hermosura. Verso 3. Y tú hablarás con todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de Ruach Hokmah, es decir, espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón y así consagrarlo para que sea mi sacerdote. Continuamos en el verso 4 que dice: y estos son los ropajes que habrán de hacer: un pectoral y un efod y un manto y una túnica bordada, una tiara y un ceñidor. Habrán de hacer ellos ropajes sacros para Aarón, tu hermano, y para sus hijos para servirme. En total eran 8 piezas las que componían las vestiduras sacerdotales del Cohen Gadol.
Cabe destacar que la Torá no menciona que hubiera alguna especie de calzado, lo que nos indica que la planta de los pies del sacerdote estarían en contacto directo con el suelo del santuario. Tal vez esto sea un eco de lo que leemos en Éxodo 3:5 cuando Hashem le dice a Moshe frente a la zarza ardiente lo siguiente: no te acerques aquí, arroja el calzado de tus pies, ya que el lugar en el que estás, tierra santa es. Continuamos en el verso 5 que dice lo siguiente: tomarán zahab o oro, tejelet, azul, pero lo he puesto con un asterisco porque lo explicaré más adelante, argamán, púrpura, igualmente con un asterisco, tolaat shani, traducido como carmesí, y shesh, que quiere decir lino. Y nos detendremos aquí para analizar a profundidad el significado de estas palabras, tales como tejelet y argamán. Como ya hemos estado leyendo desde la parashá anterior, tejelet, argamán, tolaat shani son frecuentemente mencionados juntos en la Biblia como tintes para hilos y telas, incluyendo las cortinas del Ohel Moed, como vemos en Éxodo 26:1, el parójet, Éxodo 26:31, el efod, que lo veremos en Éxodo 28:6, y el meyil, que está en Éxodo 28 del 31 al 32, entre otros. Vamos a analizar el más difícil de ellos, el cual es el tejelet. Lo podemos encontrar en Números 15 del 37 al 38 cuando Hashem instruye a los hijos de Israel acerca del uso del tzitzit. Y dice lo siguiente: habló Hashem a Moshe y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada fleco de los bordes un petel tejelet, es decir, un cordón tejelet. Las Biblias normalmente colocan un cordón azul, no cayendo en mucho detalle. Sin embargo, a lo largo de estos últimos 2000 años, el color tejelet ha sido un verdadero misterio de descifrar, y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Por su parte, encontramos tejelet en otras partes de la Biblia, por ejemplo en Ezequiel 23:6, donde príncipes y nobles usaban prendas de tejelet. En Esther 1:6 dice que era usado para costosas telas en el palacio real. En 2 de Crónicas 2:6 y en Ezequiel 27:7, los habitantes de la ciudad de Tiro eran expertos teñidores con estos materiales. Según fuentes talmúdicas, tenemos lo siguiente: los habitantes de Luz eran expertos en teñir con tejelet, de acuerdo a Sanedrín 12a y Sotá 46b. Tejelet era extraído del gilazón, un caracol que se encontraba enterrado en la arena del mar entre las ciudades de Tiro y Haifa, según el Talmud Shabbat 26a. Miembros de la tribu de Zebulón se dedicaban a recogerlos, según en el Talmud otra vez, pero en el tratado Megilá 6a. De acuerdo al Midrash, a esto se refiere la bendición de Moshe para esta tribu, que dice lo siguiente en Deuteronomio 33, 18 al 19. Dice: para Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salgas, y tú, Isacar, en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte, allí ofrecerán sacrificios de justicia, por lo cual se gozarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos de la arena. Por eso lo he subrayado aquí en esta porción. En el Talmud otra vez, pero en el tratado Menajot 44a, dice lo siguiente: los sabios enseñaron, este gilazón tiene estas características: su cuerpo se asemeja al mar, su forma se asemeja a la de un pez, emerge una vez cada 70 años y con su sangre tiñe de tejelet la lana de los tzitzit,
por lo cual, al ser escaso, su sangre es muy pero muy costosa. Esta declaración claramente refleja el hecho de que el caracol llegaba a la orilla en cardúmenes con poca frecuencia y la extracción del tinte era un proceso muy pero muy costoso. Por esta razón, una prenda hecha completamente de tejelet se consideraba muy costosa y rara, como lo testifica el Talmud en Menujot 39a. Con tejelet se teñía usualmente la lana, según Yevamot 4b. El tinte para tejelet era firme y resistente a la oxidación, es decir, no se desteñía, según Menajot 42b y 43a. El mejor tinte era obtenido cuando se extraía de caracoles vivos, según Shabbat, Tratado de Shabbat 75a, en el Talmud también, por supuesto. En el Talmud, en el Tratado Menajot 42b, dice que para hacerlo firme, es decir, que no se destiñera, que fuera resistente, varios materiales eran añadidos. En el Talmud, en Menajot 43b, reza lo siguiente. Rabbi Meir dice, ¿por qué particularmente tejelet para la misbah de los tzitzit entre todos los demás materiales coloreados? Porque tejelet es similar al mar, y el mar es similar al cielo, y el cielo es similar al trono sagrado, como dice, y vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había una semejanza de un pavimento de zafiro, como el mismo cielo para la pureza, según Éxodo 24:10. Y como está escrito, en apariencia como piedra de zafiro era la apariencia de un trono, en Ezequiel 1:26. Ahora veamos lo que dice Rashi para poder saber cómo era exactamente este color, qué tono era. Según Rashi, Rabbi Shlomo Isagi, en su comentario acerca de Éxodo 25:4, dice lo siguiente: y tejelet, lana teñida con la sangre de gilazón, una especie de crustáceo para él, cuyo color era azul verdoso. Eso es lo que dice Rashi en su comentario de Éxodo 25:4. Sin embargo, el mismo Rashi, más adelante en su comentario acerca de Números 15:4, dice lo siguiente: el hilo de tejelet del tzitzit es una alusión al duelo que sufrieron los egipcios por la muerte de su primogénito. En el Targum, la palabra aramea correspondiente a duelo es tejolá, que es similar al sonido a la palabra tejelet. Además, la plaga que le sobrevino fue de noche, y así también el color tejelet se parece al cielo cuando oscurece al anochecer, según Sifrei Bamidbar 115.1 y Menajot 43b. Los 8 hilos en el tzitzit son una alusión a los 8 días que Israel esperó desde el momento en que salió de Egipto hasta que cantó la canción de alabanza en el mar de juncos. Como podrán ver, no solo diferentes rabinos tienen diferentes opiniones acerca de cómo era el color de tejelet, sino que el mismo Rashi tiene 2 versiones distintas del tono del color tejelet. En el comentario en un versículo dice que era azul verdoso, pero en el otro dice que era un azul cercano al cielo cuando oscurece, es un azul oscuro. Continuando con nuestra pequeña investigación, Ibn Ezra, en su comentario acerca del mismo pasaje de Éxodo 25:4, dice: y tejelet, Jefet, dice que tejelet es un color oscuro. El negro es el color final, ya que todos los colores se vuelven negros, y ninguna mano humana puede cambiar el negro. Sin embargo, confiaremos en los sabios del Talmud que dijeron que tejelet es lana verde. Esa es la opinión de Ibn Ezra, que dice que el color era más bien como la lana verde. Imagínense, de azul a verde. Maimónides, por su parte, declara acerca del color tejelet lo siguiente: es el color del cielo despejado visible cerca del sol. Es decir,
esa combinación entre los rayos del sol y el cielo, que eso da como un tono verdoso más o menos. Así es como se imagina Maimónides en su comentario que era el color tejelet. Ahora bien, cabe destacar que la Septuaginta, siendo la más antigua traducción de la Torá al idioma griego, realizada unos 2 siglos antes de nuestra era, tradujo la palabra tejelet como iaquintos, mejor conocido por nosotros por su equivalente al castellano jacinto. Siendo el jacinto una planta muy común en todo el mar Mediterráneo que produce flores en una gama de colores que van desde el azul, violeta al púrpura, aunque la especie de jacinto dominante en el Medio Oriente, en el Oriente Mediterráneo, es el Jacinthus orientalis, el cual es violeta. Por lo tanto, esta palabra griega era usada para todos los matices de colores que van desde el azul a violeta y púrpura. En la misma época de la Mishnah, se produjo en Eretz Israel otro tinte, el Kelá Ilán, extraído de la planta de índigo que era proveniente de la India. Este tinte es muy similar al color tejelet, pero es mucho más económico. A partir de entonces, el índigo se usaba con frecuencia para falsificar y se vendía como tejelet. De hecho, sugirieron técnicas de prueba para distinguirlos en el Talmud, pero la Baraita, que son comentarios extras a la Mishnah, pero que no se encuentran en la Mishnah, concluyó que no hay forma de probar el tejelet de tzitzit y debe comprarse de manos de un experto según Menachot 42b. Por todas estas razones, el alto costo de producción del tinte tejelet y la dificultad de recolectar los caracoles y extraer el tinte, y debido al temor de las falsificaciones con índigo, Kelá Ilán, algunos Tanaín permitieron que los tzitzit se hicieran sin el preciado hilo de tejelet, según Menachot, en la Mishnah Menachot 4.1, y en su contraparte en el Talmud Menachot 38a. Es probable, sin embargo, que muchos continuaran cumpliendo el precepto bíblico. En la época del Amorá Abayé, en el año 300 después de Cristo, aproximadamente, los judíos todavía se dedicaban a teñir con el tejelet, y Samuel ben Yehuda, un amorá babilónico que había residido en Eretz Israel, le explicó el proceso de teñido. Eso está registrado en el Talmud. En la época del Saborá Ahai se probaron las diferencias entre tejelet y Kelá Ilán, el índico, según Menachot 42b. El Midrash, sin embargo, señala que hoy en día solo poseemos tzitzit blancos, habiendo sido ocultado el tejelet de nosotros, según el Midrash Números Rabá 17.5. A finales del siglo XIX, el rabino hasídico de Ratzin, Gerson Hanok Leiner, en sus libros Sefunei Temunei Hol, publicado en 1887, y Petil Tejelet, publicado en 1888, propuso que se introdujera el precepto del tejelet en los tzitzit nuevamente. Llegó a la conclusión de que el tejelet había sido extraído del calamar Sepia officinalis o vulgaris, que tiene una glándula en su cuerpo que secreta un tinte azul oscuro, y desde entonces sus seguidores adoptaron su sugerencia. Como verán, estas bolsas con el tinte, cuando uno las compra en las judaicas, dicen que son Ratzin, es decir, son según la versión publicada de este rabino del siglo XIX, en la gente, en sus seguidores, pues los Ratziner les dicen a sus seguidores. Y este es el calamar. Esa foto que tienen del lado izquierdo es la foto del calamar del cual se extrae ese tinte, que es un calamar que se encuentra con abundancia en el Mediterráneo. Sin embargo, según las numerosas fuentes rabínicas, parece
que el tinte Tegelet era mucho más claro. Como hemos leído anteriormente, hablan de un tono parecido al verde, al azul verdoso o al verde. Y las descripciones de Tegelet en la literatura rabínica no se ajustan a esta criatura, que es común en las costas de Israel. Su tinte no es costoso ni tampoco es firme, es decir, se destiñe, es decir, deja las manos sucias de azul. También es difícil identificarlo con el gilazón, pues como hemos visto en la literatura rabínica, el gilazón es un caracol terrestre o marino. Ya hemos mencionado que ese gilazón era conseguido enterrado en la arena del mar, en la orilla de la playa. Por lo tanto, queda descartado que era el calamar. Sin embargo, muchos usan este hilo para teñir para colocar el hilo azul de sus tzitzit. Ya sabemos que esos que usan este hilo son seguidores del rabino que les mencioné anteriormente. Ahora bien, entre los caracoles marinos hay especies en cuyo cuerpo se encuentra una glándula que contiene un líquido claro, que al entrar en contacto con el aire se torna verdoso y tras la adición de diversos productos químicos recibe su color púrpura, la conocida púrpura real de la literatura. Los fenicios en particular se especializaron en ella. Fenicia en griego significa la tierra de la púrpura. Alrededor de Tiro y Ras Shamra, el sitio de la antigua Ugarit, se han encontrado grandes cantidades de conchas del caracol púrpura. Estos pertenecen a las especies Murex trunculus y Murex brandaris, que se encuentran a lo largo de la orilla oriental del Mediterráneo y cuyas cantidades varían de vez en cuando. Aquí tenemos una muestra de cómo luce este caracol Murex. En la parte superior izquierda les presentamos cómo luce su tinte una vez que es expuesto al aire. Se va tornando como azul verdoso y el caracol en sí a simple vista se ve como púrpura. ¿Será este el gilazón? Es la pregunta. Un investigador moderno extrajo apenas 1.4 gramos del tinte púrpura de 12.000 de estos caracolitos, lo que explica el alto costo de producción del tegelet y de estos tintes púrpuras. Otra persona hizo un cálculo y publicó que se estiman alrededor de 60.000 de estos caracolitos para poder tener 4 hilos en un solo juego de tzitzit. Esto es bastante interesante. Esto se ajusta a las descripciones del Talmud de que esto era bastante costoso. En el siglo XX, a principios del siglo XX, el rabino Isaac Herzog, en un estudio que publicó llamado El teñido de la púrpura en el Antiguo Israel, publicado en 1919, llegó a la conclusión de que el tegelet que se extraía de los caracoles llantina pálida y llantina bicolor, que se encuentran a una distancia considerable de la costa, es decir, no se encuentran en la orilla de la playa, pero solo llegan a la playa en largos intervalos. Esto, en su opinión, explica la afirmación de que el tegelet aparece una vez cada 70 años, según el Talmud, como lo leímos anteriormente en 44a. El tinte que se extrae de estos caracoles varía entre un azul violeta y el azul de los cielos. Aquí tenemos unas muestras de cómo luce este caracol llamado Jantzinda pálida y podemos ver que su azul es bastante parecido al azul cielo. Ahora bien, en la década de 1950, en una cueva cerca de la localidad de Wadi Murbaat, en el desierto de Judea, en Israel, fue encontrado un diminuto trozo de tela de lana teñida de azul verdoso, cuya datación coincidía con la revuelta de Bar Kokhba del siglo II de nuestra era. Al parecer,
perteneció a algún combatiente judío que se ocultó en esa cueva durante la última guerra contra los romanos. En años recientes, más exactamente en el 2013, un grupo de investigadores dirigidos por la doctora Naamá Zuckernick, PhD, Autoridad de Antigüedades de Israel del Departamento Nacional de Tesoros, como parte de una tesis doctoral en la Universidad Bar Ilan de Tel Aviv, fueron capaces de determinar, luego de diversas pruebas realizadas al pequeño trozo de tela, que el tinte usado en la misma derivaba del antes mencionado molusco Murex trunculus. Hoy en día, la mayoría de los investigadores se inclinan por la opinión de que los tintes para el tejelet y el argamán se extraían de estos caracoles Murex, el caracol que les mostré anteriormente y que podemos ver en esta diapositiva en la parte inferior derecha. Ahora bien, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo era el color tejelet? En virtud de todas las referencias que hemos estado revisando, pienso que sería justo asignar una gama de colores al tejelet más que un color en específico. Y esta gama sería algo así. Como vemos, vamos desde el púrpura hasta el azul verdoso, pasando por diferentes tonos de azul, violeta, entre otros. Por supuesto, esta imagen, este estudio, era como yo tenía el estudio antes del 2013, antes de la investigación de la doctora Zuckernick. Por lo tanto, sin embargo, luego de los estudios arrojados de la investigación de esta doctora, el color tejelet estaría más bien ubicado aquí, como azul verdoso. Y el del argamán sería en el lado contrario, en el lado entre púrpura y morado. Para concluir toda esta parte acerca del tejelet, tenemos aquí un tzitzit con petil tejelet de acuerdo a los resultados arrojados por la doctora Zuckernick. Teniendo ahora claro lo que es el color tejelet y argamán que hemos estudiado anteriormente, volvamos a nuestra Torá y continuaremos estudiando en el verso 6 del capítulo 8 que dice lo siguiente: harán el efod de oro, de tejelet o azul, de púrpura, es decir, argamán, carmesí, es decir, talat shani, y lino torcido, todo obra primorosa. Ahora bien, según nuestras Biblias, o según la traducción, habla de que el que está torcido es el lino. Sin embargo, los estudiosos en este tema concuerdan en que se está refiriendo a un entorchado de estos 4 hilos, en donde el hilo de oro iba a mantener fija la combinación del tejelet, del argamán y del carmesí y el lino. Si se acuerdan, hay un mandamiento de la Torá que prohíbe que nos vistamos con telas hechas de lino y de lana combinadas. Sin embargo, vemos aquí que las prendas sacerdotales son un entorchado de estos 2 tipos de hilo, hilos de lana e hilos de lino. Y encima de eso, un metal que es precioso, que es el oro. Entonces, como vemos aquí en la figura, en el lado izquierdo de esta diapositiva, el entorchado debía lucir más o menos así. Una vez teniendo esa hebra, se tejía la tela en sí, y cuando hacemos un zoom en la parte superior derecha, vemos que el tejido se vería de esa forma, más o menos. Ahí vemos la combinación de todo lo que es el tejelet, el púrpura, el carmesí y el oro. Ahora bien, si vemos la imagen de la parte de abajo, que es el efod en sí, es así como lucirían, visto desde lejos, todos esos colores. Es decir, formarían como una especie de chaleco de un tono púrpura. Continuamos leyendo en el verso 7 y 8 lo siguiente: tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y se juntarán, y así se juntarán. Verso 8:
El cinto de obra primorosa que estará sobre él formará con él una sola pieza y será también de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ya les expliqué lo que era el lino torcido. Aquí podemos ver entonces cómo luciría. Estamos mencionando en estos momentos las hombreras del efod. Seguimos leyendo en el versos 9 al 8 lo siguiente. Perdón, 9 al 14 lo siguiente. Tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Habrás de grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, como podemos ver en la diapositiva en el lado superior derecho. Me quedé en el verso 12. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel. Así llevará Aarón sus nombres delante de Adonai sobre sus dos hombros como un memorial. Harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino los harás en forma de trenza y fijarás los cordones trenzados en los engastes. Si se fijan en la imagen, vemos en la parte superior izquierda cómo se vería la hombrera vista desde arriba, donde el engaste de oro que lleva la piedra de ónice quedaría como una especie de charretera. En la parte inferior izquierda también, entonces vemos cómo estos engastes se unirían con un cordón de oro, el cual iría hasta el pectoral, como leímos anteriormente. En el lado superior derecho vemos las dos hombreras, los dos engastes con las piedras de ónice, donde podemos leer claramente, leyendo de derecha a izquierda, los nombres en orden de nacimiento. Rubén, en la otra piedra Shimeón, en la otra piedra Leví, en la otra piedra Yehudá, en la siguiente piedra Isahar, en la otra piedra Zabulón, en la otra Neftalí, Dan, Gad, Asher, Joseph y Benjamín, respectivamente. Así lucirían más o menos. Por cierto, estas imágenes son cortesía nuevamente del Instituto del Templo. Continuamos la siguiente diapositiva. Ahora leemos en Shemot los versos del 15 al 17a y vamos a saltar al verso 21 cuando lleguemos a la primera parte del 17a por un motivo que lo compartiré más adelante. Dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Es decir, lo van a hacer con el mismo tejido, con el mismo entramado de hilos entorchados como les mostré. Verso 16. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Esa es la parte A del versículo 17 y entonces voy a saltar al verso 21 donde dice: las piedras serán 12 como los nombres de los hijos de Israel, grabadas como los sellos, cada uno con su nombre conforme a las 12 tribus. Entonces, bueno, vemos acá ese pectoral o Hoshen Mishpat, llamado pectoral del juicio, donde colocarían las diferentes piedras preciosas y en ellas grabarían los nombres de los hijos de Israel. Ahora bien, leemos entonces ahora en el verso 17b, es decir, la segunda parte del versículo 17. Como les dije, habíamos saltado al 21, pero entonces ahora volvemos a retrocedernos al verso 17, parte B, que dice que la primera hilera de piedras llevará una piedra sárdica, un topacio
y un carbunclo. Verso 18 dice, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Por supuesto, estoy leyendo de la Reina Valera. Los nombres difieren de una Biblia a otra. Agarramos la Biblia católica y los nombres de las piedras son otras. Agarramos una Biblia judía y los nombres de las piedras son otras. Pero eso ya es parte de otro estudio. Y si por tan solo un color, que fue el tejelet, me entretuve alrededor de 20 minutos, no quiero ni pensar cuánto me llevaría estudiar piedra por piedra. Entonces, continuamos ahora en el verso 20. El verso 20 dice, la cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro puro. Como ya leímos el verso 21, que tiene relación a las piedras del pectoral, vamos a saltar ahora nuevamente al verso 22 del capítulo 28, que dice lo siguiente. Harás el pectoral, o sea, el Hoshen Mishpat, cordones torcidos como trenzas de oro fino, y también 2 argollas de oro, las cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral. Fijarás los 2 cordones de oro en las 2 argollas a los 2 extremos del pectoral. Pondrás los 2 extremos y los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás otras 2 argollas de oro, las cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. En su borde interior, el que está al lado del efod. Harás asimismo las 2 argollas de oro, las cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, delante de su unión, por encima del cinto del efod. Entonces se sujetará el pectoral por sus argollas y las 2 argollas del efod con un cordón azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Así llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como memorial perpetuo delante de Adonai. Todo lo que narran estos versículos que acabo de leer, los podemos ver en esta imagen. Aquí podemos ver donde están las 2 piedras, el cordón de oro con el cual se une esas charreteras con el pectoral y como eso a su vez va unido al efod. Vemos en los costados un cordón de tejelet, completamente de tejelet, bien grueso, bastante grueso. Lo podemos ver, apreciar pues bastante bien en el lado izquierdo inferior de la diapositiva. Y en el lado derecho podemos ver cómo se veía el efod tanto en la parte frontal como en la parte posterior. Continuamos con nuestro estudio en el siguiente versículo. Y ahora vamos con el verso 30 que dice, pondrás en el pectoral del juicio el turín y el humín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Adonai, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en la presencia de Adonai. Según los rabinos, esto se refiere a la forma en que era usado el turín y el urín. No sé si se recuerdan, en muchos pasajes del libro de Samuel, en el libro de Jueces, cuando los reyes querían consultar a Adonai, decían, y consultaron a Adonai, con esos versos, cuando dice, y consultaron a Adonai, lo hacían era a través del turín y el urín, que eran 2 piedras que se colocaban dentro del efod. Si se acuerdan, cuando leímos hace poco, ese pectoral, el Hoshen Mishpat, está hecho, tiene dos pliegues con los cuales se iba a formar como una especie de bolsa. Y entonces en esa bolsita íbamos a introducir, o ellos iban a introducir esas 2 piedras, el turín y el urín. Resulta, según
los comentaristas que esto funcionaba de manera milagrosa. ¿Se acuerdan que en los nombres de las piedras, se encontraban grabados los nombres de los hijos de Israel? Pues esos nombres, por supuesto, tenían letras. Entonces la forma en que se consultaba a Adonai era la siguiente. Venía el rey, es decir, no cualquiera iba a consultar, sencillamente era una autoridad máxima como el rey. Iba a consultar al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote iba al frente del santuario, se colocaba frente al arca y le consultaba a Adonai acerca de lo que preguntaba el rey. Entonces, según cómo se alumbraban las piedras y el orden que se alumbraban, descifraban una especie de mensaje en donde podían leer las letras que se alumbraban, que llevaban los nombres de los hijos de Israel, y de esa forma era que contestaban ya sea sí, ya sea no, si ve, Dios Adonai los va a entregar en tu mano, o no vayas porque podía pasar algún desastre. Y bueno, de esa forma era que se consultaba con el Urim y Tumim, según el Midrash y según ciertas otras fuentes rabínicas. Para no seguir deteniéndonos más, continuamos entonces con los siguientes versículos. Llegamos así ahora al verso 31 y 32, donde vamos a describir el Megil Tehelet, o sea, el manto azul. Dice: harás el manto del efod todo de azul, es decir, de Tehelet, ahí dice. En su centro, para arriba, habrá una abertura alrededor de la cual tendrá un borde de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Es aquí, bueno, en la imagen podemos apreciar cómo lucía este manto, que era hecho completamente del hilo tejelet. Es decir, ahí no iba a haber lino, ni tampoco iba a haber argamán, ni tampoco iba a haber el hilo de oro, sino era totalmente de tejelet. Continuamos en el verso 33. Del verso 33 al 35 dice lo siguiente: en sus orlas, por supuesto, refiriéndose al manto anterior que acabo de leer, dice que en las orlas, es decir, en la orilla del manto, harás granadas de azul, es decir, de tejelet, de púrpura, es decir, de argamán y de carmesí, y entre ellas también alrededor del borde campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla alrededor del manto. Aarón lo llevará puesto cuando ministre, y su sonido se oirá cuando él entre en el santuario delante de Adonai y cuando salga, para que no muera. Dicen los rabinos que para que no muera era porque cuando él ministraba delante dentro del lugar santísimo, un lugar donde más nadie puede entrar, sino el sumo sacerdote, entonces él ministraba, y mientras él caminaba iban sonando las campanitas, y cuando las campanas dejaban de sonar, entonces quería decir que algo le había pasado al Cohen Gadol. A su vez tenía un cordón atado a su talón, y si algo sucedía, por medio de esa cuerda podían jalarlo para no entrar en el lugar santísimo y sacar el cuerpo de caído del sumo sacerdote. Como vimos, la orla del manto iba a tener alternadas una granada y una campanita de oro. Este es un zoom, lo que tenemos aquí del lado superior derecho de la diapositiva, es un zoom de la parte inferior del manto, de la orla, la orilla del manto, y entonces vemos cómo lucían esas granadas. Cuando dice una granada, es decir, iban a hacer adornitos en forma del fruto de la granada, y así era como debió haber lucido. Era una combinación entre el tejelet y el hilo púrpura, el argamán, y del hilo carmesí. Continuamos ahora en los versos 36 al 38, que dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como se graban en los sellos: Santidad Adonai, es decir, Kadosh Ladonai.
Ahí lo podemos leer en hebreo. Si se acercan a la pantalla, pueden ver en la diapositiva las letras en hebreo, Kadosh Ladonai. La sujetarás con un cordón azul y estarán sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Así estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas por los hijos de Israel en todas las cosas santas, en todas las santas ofrendas que hayan consagrado. Sobre su frente estará siempre, para que obtenga gracia delante de Adonai. Aquí podemos apreciar cómo luciría esa mitra, esa corona de oro con el nombre gigante, el nombre de Adonai, el tetragramatón. Continuamos leyendo en los versos del 39 al 41, donde dice: bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. A los hijos de Aarón les harás túnicas también, les harás cintos y les harás tiaras que les den honra y hermosura. Con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y es así como podemos tener una mejor imagen en nuestras mentes de cómo lucían las vestiduras sacerdotales, pues no es lo mismo leerlo en la Biblia que verlo en una imagen. Una imagen habla más que 1000 palabras. Espero que esta disertación, este estudio, les haya sido de su completo agrado y sea una bendición para ustedes, como lo ha sido para mí el haberlo desarrollado. Quiero despedirme no sin antes tocar un tema bastante importante que está vinculado a las vestiduras sacerdotales. Quiero compartirles la historia de Simón Hasadik. Simón Hasadik vivió aproximadamente en el siglo IV antes de nuestra era. Era hijo de Onías y a su vez era nieto de Yadúa, el cual es mencionado en el libro de Nehemías en el capítulo 12, verso 11. Simón Hasadik fue un Cohen Gadol muy destacado de la época del Segundo Templo. Encontramos muchas referencias de su buena fama y reputación en varios tratados del Talmud, así como en la literatura apócrifa. En el libro de Sirásida, por ejemplo, se le dedican grandes elogios. También es mencionado por el historiador Flavio Josefo. Este Simón Hasadik fue el mismo personaje del que hablamos cuando dimos el estudio del servicio de Yom Kippur en el año pasado, en donde era nombrado por el Talmud en referencia a las visiones que este sacerdote tenía cuando oficiaba en el lugar santísimo. Leemos en el Pirkei Avot, en la Mishnah, capítulo 1, verso 2, lo siguiente. Dice: Shimón, el justo, refiriéndose a Simón Hasadik, fue uno de los últimos hombres de la gran asamblea, o Sanedrín. Solía decir: el mundo depende de 3 cosas: el estudio de la Torá, el servicio a Hashem en el templo y la práctica de los actos de bondad. Durante el sacerdocio de Simón Hasadik, el territorio de Israel fue conquistado por las tropas de Alejandro Magno hacia el año 332 antes del Mesías. El Talmud nos relata una historia interesante que ocurrió entre el emperador Alejandro y el Cohen Gadol Simón Hasadik, la cual leeremos a continuación. La misma se encuentra en el Tratado de Yomá 69a. Y dice Yomá 69a lo siguiente: ¿qué ocurrió en esta fecha? Refiriéndose al 25 de Tebet. Fue ese día que los samaritanos, o Cutín, solicitaron a Alejandro el Macedonio que destruyera la casa de nuestro Señor, el Beit Hamikdash, y él les dio permiso para destruirla. La gente vino e informó al Cohen Gadol, Simón Hasadik, de lo que había sucedido. ¿Qué hizo él? Pues se puso las vestimentas sacerdotales
y los nobles del pueblo judío estaban con él, con antorchas de fuego en sus manos. Y toda esa noche estos, los representantes del pueblo judío, se acercaron desde este lado y aquellos, los ejércitos de Alejandro y los samaritanos, se acercaron desde ese lado, hasta el amanecer. Cuando finalmente se vieron, cuando amaneció, Alejandro dijo a los samaritanos: ¿quiénes son estas personas que vienen a encontrarnos? Le dijeron: estos son los judíos que se rebelaron contra ti. Cuando llegó a Antipatris, el sol brillaba y los dos campamentos se encontraron. Cuando Alejandro vio a Shimón Hasadik, descendió de su carro y se inclinó ante él. Sus acompañantes, es decir, sus generales, le dijeron: ¿acaso un rey tan importante como tú debe inclinarse ante este judío? Les dijo Alejandro: lo hago porque esta es la misma imagen de la visión que me guía a la victoria antes de cada una de mis batallas, y por lo tanto sé que tiene santidad suprema. Aquí vemos a Alejandro Magno postrándose ante Shimón Hasadik, vestido con las vestiduras sacerdotales, aquellas que la Torá dice que le iban a dar al sacerdote Kabod Leutiferet, es decir, gloria y hermosura. Él dijo a los representantes del pueblo judío: ¿por qué han venido? Le dijeron: es posible que el templo, la casa en la que oramos por ti y por tu reino, que no sean destruidos. Los gentiles intentaron engañarte para que lo destruyan, y permaneceríamos en silencio y no te lo diríamos. Les dijo: ¿quiénes son estas personas que quieren destruirlo? Los judíos le respondieron: son estos samaritanos que se encuentran ante ti. Él les dijo: si es así, son entregados en sus manos para tratarlos como quieran. Otras fuentes rabínicas relatan que luego de este acontecimiento, Shimón Hasadik llevó a Alejandro Magno en un recorrido por el Beit Hamikdash. Alejandro, muy impresionado por lo hermoso del lugar, solicitó que se colocara una imagen de mármol de sí mismo en el templo de Jerusalén para conmemorar el encuentro. Shimón se negó, diciendo que estaba prohibido que los judíos tuvieran imágenes, y mucho menos en el templo. Sugirió una forma alternativa de conmemorar la ocasión de la visita del emperador a la ciudad santa de los judíos. Le propuso que todos los varones nacidos ese año recibieran el nombre de Alejandro. Al emperador le gustó la idea, y así es como el nombre de Alejandro, es decir, mi nombre, se convirtió en parte del conjunto de nombres conferidos a los bebés judíos, varones por supuesto, bueno, y hembras también. Con el tiempo surgieron variantes de ese nombre muy conocidas hoy en día, como lo son Sander, Sandro, Alex, entre otros. El Brit Hadashah confirma que el nombre Alejandro formaba parte del pueblo judío para la época de Yeshua, unos cuantos años después, unos 2 siglos después de Shimón Hasadik. Podemos encontrar al menos 5 menciones de ese nombre. La primera mención la encontramos en Marcos 15, 21, donde dice: obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevaran la cruz. La siguiente mención la encontramos en Hechos 4:6, donde dice: y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahí podemos ver a Alejandro como parte de la familia sacerdotal. Imagínense un Kohanim con un nombre pagano, un nombre no judío, mejor dicho, un nombre gentil, y ya sabemos el por qué, según lo que cuenta esta historia del Talmud. La siguiente referencia la vemos, y es una de las mejores, dice, está en Hechos 19, del 33 al 34, que dice lo siguiente: de entre la multitud sacaron a Alejandro, empujado por los judíos, y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quiso hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana, la de los Efesios. Fíjense,
se dieron cuenta que Alejandro era judío. Por eso ellos empezaron a gritar. Las otras dos menciones que se encuentran en el Brit Hadashah están en las cartas de Rab Shaul a Timoteo, pero esas no se las leeré y pienso dejárselas de tarea para sus hogares. Shimon HaTzadik fue Cohen Gadol durante 40 años según el Yomá 9a. Se sabe que durante esos años el Hanshei Neset Hagedolá, es decir, el Sanedrín o la Gran Asamblea, fue bastante activa. Se introdujeron los rituales del Kiddush y Havdalah, se formularon las bendiciones sobre varios tipos de comida y la lectura de la Haftará se agregó al servicio de Shabbat y las festividades. Esas fueron las contribuciones de Shimon HaTzadik, tanto como sumo sacerdote y como jefe del Sanedrín durante esos 40 años de ministerio. Y es así como llegamos al final de este estudio. Espero que haya sido de bendición para ustedes y les deseo entonces un Shabbat Shalom y les doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Shabbat Shalom.